Hoy, en nuestro podcast Tamalito, invitamos a la doctora Claudia Sanjuanelo para que todos conozcamos un poquito más sobre los métodos anticonceptivos que podemos utilizar las mujeres. Hablamos de aspectos para tener en cuenta al momento de decidir qué métodos nos convienen, de acuerdo con nuestros antecedentes clínicos y nuestros hábitos. ¿Cómo funcionan los métodos anticonceptivos? ¿Qué efectos tienen en el organismo de las mujeres? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Y a quién debemos acudir? Quédate y descubre con nosotros cómo asumir una sexualidad responsable, que parte del cuidado mutuo. La Organización Mundial de la Salud recomienda alrededor de 20 métodos anticonceptivos, de los cuales solo 2 son para los hombres. Bienvenidos y bienvenidas a Tamalito, un podcast dedicado a la salud y el bienestar. Mi nombre es Laura Parra y hoy nos acompaña la doctora Claudia Sanjuanelo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Hoy vamos a hablar de temas de salud de interés general. Hoy vamos a hablar de los anticonceptivos. Doctora, ¿cómo interfieren los anticonceptivos en el ciclo femenino? Bueno, mira, los anticonceptivos son hormonas exógenas, quiere decir que son de afuera y van a asemejar el efecto de las hormonas endógenas, que son las que producen normalmente el organismo. Como una sustitución, frenan la producción hormonal, la inhiben y de esta manera se frena también la ovulación. Así podemos evitar el embarazo. Ok, doctora. ¿Y qué métodos anticonceptivos existen? ¿Y cómo saber cuál es el que mejor nos conviene? Bueno, en el tema de anticoncepción siempre es muy importante que la paciente o el paciente tenga la asesoría médica, porque existen contraindicaciones para diferentes métodos. Por ser métodos hormonales, en la mujer existen contraindicaciones relativas y absolutas. Por ejemplo, es muy frecuente la insuficiencia venosa periférica, que son las venitas, los dolores de las piernas o la vena varice, y es una de las contraindicaciones relativas de acuerdo, digamos, que a la intensidad de la enfermedad, porque puede empeorar el cuadro. También tenemos que identificar si hay patologías asociadas, como síndrome de ovario poliquístico, que también es una enfermedad muy frecuente. Entonces, no es una buena idea automedicarse un método de planificación. Siempre es muy importante que acudan al médico, que se revisen los antecedentes individuales del paciente y que sea el médico quien autorice el método más, digamos, que tenga menos oportunidad de generar un daño o un efecto colateral, porque pues no son inocuos totalmente. Ok, y digamos, ¿qué papel juegan los hábitos o el estilo de vida de las mujeres? Juegan un gran papel, que por ejemplo en las insuficiencias venosas, cuando las personas son sedentarias o cuando hay obesidad, cuando no hay buenos hábitos alimentarios, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda o de que se empeore el cuadro. Entonces sí es muy importante que si van a planificar, las personas también hagan actividad regular, mejoren los hábitos dietarios. Hay algo muy importante que quiero decir respecto a los métodos de planificación, porque tener vida sexual activa no implica únicamente el riesgo de embarazo. Y las pacientes casi siempre cuando van a buscar asesoría piensan en esto. Yo sí me gusta hacerles caer en cuenta que tener vida sexual activa también implica el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando hablamos de anticoncepción oral, por ejemplo, de pastillas de planificación oral, no estamos cubriendo el otro riesgo. Y tú no puedes ir a la guerra sin escudo y sin espada. El único es el condón. Total, hay que proteger ambos flancos. Entonces, no es solamente el riesgo de embarazo, sino también la enfermedad de transmisión sexual. Por eso la asesoría médica es muy importante, para que el paciente se concientice de este riesgo, ¿no? Que es incluso mucho más relevante que un embarazo, porque hay enfermedades de transmisión sexual que no podemos revertir, desafortunadamente. Entonces, es un riesgo que no se puede perder de vista. Y digamos, ¿qué recomiendas? ¿Ir al ginecólogo o asistir a como estos planes que tienen las EPS de salud sexual, que generalmente lo dan es una enfermera?
Sí, realmente en los planes básicos de atención en salud está el plan de planificación. O sea, todas las personas que tienen acceso al sistema general pueden acudir a su EPS o a su plan para poder recibir la asesoría. Sin embargo, también se puede hacer de manera particular. En nuestro centro de medicina alternativa hacemos las asesorías desde pacientes adolescentes hasta mujeres adultas y hombres, porque es muy importante la prevención. Mira, cuando empezamos desde la adolescencia a informar, a educar a los pacientes sobre los riesgos, sobre las múltiples opciones, disminuimos los riesgos de embarazos no deseados, pero también se baja muchísimo la incidencia de enfermedades de transmisión sexual que cada vez están atacando más a los adolescentes. Entonces sí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque la asesoría, el acompañamiento médico es vital para poder, digamos, que darle al paciente la mejor opción, no solamente en cuanto a salud, sino también en cuanto a sus propios riesgos, porque también los riesgos son individuales, depende de tus antecedentes, de qué patologías están asociadas, de tus hábitos de vida, y solamente el médico pues tiene la agudeza clínica de detectar y hacer un acompañamiento personalizado. Es muy delicado, digamos, que dar pautas generales. Podemos hacer como una aproximación, pero en estos casos siempre el acompañamiento debe ser personalizado. Y también es importante, digamos, que las adolescentes asistan al médico, ¿no? O sea, que se asesoren, porque, digamos, en Colombia, según estadísticas, las niñas entre 15 y 19 años generalmente no planifican. Y la forma en cómo planifican es por medio de pastillas, que no siempre le caen bien a todas las mujeres. Sí, y muchas veces lo hacen en secreto, porque una amiga le dice, porque lo vio, porque va a una farmacia y son medicadas por una persona que no es idónea en el tema. Entonces, la prevención es importantísima. El acompañamiento también a la madre, porque a veces no todas las mamitas saben cómo acercarse a hablar de esos temas de sexualidad con sus hijos. Entonces, la presencia del especialista, del profesional de salud, ayuda mucho como puente para que haya comunicación, para que la mamá o el padre de familia sepa cómo asesorar al hijo, cómo acercarse, cómo tocar estos temas. No necesariamente esperar a que empiecen vida sexual activa, sino que antes empiecen las asesorías, empiece a tocar el tema para que ellos de una manera más natural también se atrevan a pedir ayuda y a pedir consejo, y tener un consejo pues que realmente los beneficie, porque a veces los amigos con la mejor intención lo hacen, pero pueden estar aconsejando algo que no le convenga. Y digamos, o sea, se dice que una mujer debe empezar a ir al ginecólogo no cuando ya inicia su vida sexual, sino cuando ya se desarrolla, ¿no? Incluso antes, porque recuerda que existe también la pubertad precoz. Entonces, cuando una niña empieza a generar caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento del botón mamario, como la aparición del vello púbico, es un buen momento de una primera consulta ginecológica o pediátrica, y en ese momento, digamos que entablar la conversación en torno a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con los métodos de planificación, con los riesgos de tener vida sexual activa, y ayudar a las dos partes, tanto al adolescente como al padre de familia, a que la comunicación sea más fluida, más natural, y de esta manera se minimizan muchísimos riesgos. Doc, hablemos de los métodos anticonceptivos. O sea, digamos, para las pastillas, ¿qué contraindicaciones hay? Bueno, las contraindicaciones más frecuentes son las insuficiencias venosas o las venas varices, porque pueden, digamos que aumenta la posibilidad de hacer trombos, de la que la coagulabilidad de la sangre se vuelva un poco más espesa. Con eso hay que tener pues precaución. A veces en pacientes jóvenes todavía no se han dado los primeros síntomas, pero cuando hay antecedentes familiares también hay que mirar esa opción. Como te digo, no siempre es, digamos que, necesario un método hormonal. Los métodos hormonales también, además de ser orales, pueden ser inyectables. ¿El parche también? Sí, también. Y hay métodos de depósito incluso que duran hasta 3 meses, pero estos métodos tienen efectos colaterales. Nunca los recomiendo sin que haya digamos, una consulta personalizada
porque se necesitan hacer también ciertos tipos de exámenes, una ecografía pélvica, para poder clasificar al paciente y poder determinar que no tenga ninguna contraindicación para poderlos formular y para poder tener la continuidad, ¿no? Porque pues, son métodos que se tienen que poner mes tras mes. Que son muy... Y además de la regulación y la formulación requiere también un control. Entonces esto tenemos que hacerlo de manera sin un acompañamiento médico no es una buena idea. Siempre es bueno acercarse al médico o a la EPS para recibir el acompañamiento. En las EPS es gratuito, entonces no hay excusa. Y digamos, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo el uso de métodos anticonceptivos hormonales? Sí, mira que los anticonceptivos orales, hacer medicamentos hormonales, pueden generar consecuencias a largo plazo. Una de ellas, la más frecuente, es que las pacientes tengan un tiempo en que no ovulen de inmediato y puedan tener de pronto una dificultad para conseguir. Sin embargo, no se presentan todos y hay algunas que inmediatamente pueden quedar embarazadas. Entonces, digamos que no nos podemos confiar que porque se está planificando con métodos hormonales no se va a quedar embarazada. No, sucede a veces no. Por eso siempre insisto tanto en el acompañamiento médico. La idea de este tipo de contacto con la comunidad es que podamos hacer una educación, que tengan información para que sepan que les conviene, que no es importante dejarse formular por cualquier persona en una farmacia, ni autorrecetarse, ni creer que porque a mi amiga le sirvió tal método anticonceptivo, a mí también. Los métodos hormonales, como están basados prácticamente en estrógenos y progesterona, les quiero recordar que hay ciertos tumores que también tienen receptores hormonales, como tumores de mama, de ovario o de útero, que pueden, cuando hay predisposición genética, podrían despertarse, por decirlo de alguna manera, en presencia de estos métodos hormonales. Por eso, solamente el médico puede recetarle a una persona un método anticonceptivo después de haber revisado sus antecedentes, después de haber hecho ciertos exámenes médicos y confirmar que realmente es un candidato para este tipo de tratamientos. Entonces, solamente damos a grandes rasgos como información para que las personas sepan, sobre todo los jóvenes, que iniciar vida sexual activa implica tanto el riesgo de embarazo como de enfermedades de transmisión sexual y que esto requiere que estés muy bien informada y es el médico la persona idónea para, según tus expectativas y tus hábitos, darte el mejor método para ti. Digamos, si los anticonceptivos interrumpen el ciclo femenino, ¿por qué seguimos sangrando? No es que los rompan, es simplemente que inhiben la ovulación, inhiben que el óvulo pues, se madure y por eso todo el demás, el ciclo se da normal. Porque el sangrado es la preparación del útero para recibir el óvulo, esté o no fecundada. Entonces, si el óvulo está fecundado, pues esa sangrecita se convierte en la placenta y va a darle nutrición al embrión para que se forme durante 9 meses. Pero si no hay fecundación, pues se descama, sangra y baja por gravedad. Entonces, siempre vamos a seguir menstruando. Sin embargo, hay mujeres que con algunos métodos como los que tienen progesterona, pueden presentar amenorreas y no sangrar por periodos prolongados. Eso también sucede. ¿Y qué hay de cierto en que con los métodos anticonceptivos puede disminuir el deseo sexual? Bueno, la libido está también relacionada obviamente con los niveles de hormonas, pero también hay una gran variedad de factores que lo influyen, como los psicológicos, como los psíquicos, como los emocionales, ambientales, que pueden afectar la alteración de la libido. Si esto está pasando, es muy importante que el paciente nuevamente acuda al médico para que busquemos primero si hay causas físicas. Una vez descartadas, ya podemos pensar en los demás factores. Entonces, no siempre sucede para todos de la misma manera. ¿Influye la edad en el método anticonceptivo que debo utilizar?
Sí, sí influye, pero más que la edad influyen los antecedentes personales y familiares del paciente. Eso es realmente lo determinante, eso es lo que hace que tomemos la decisión de cuál es el método que más le conviene. Y digamos, si yo no quiero utilizar un método hormonal, ¿qué métodos naturales puedo utilizar? Bueno, depende de tus hábitos, depende si tienes una pareja estable, depende si tu ciclo también es estable, es regular, porque ahí entraría a jugar el método del ritmo, pero esto solamente aplica para ciclos muy regulares. Así que sean irregulares no sería un método confiable. Ahora, podemos alternar con los métodos de barrera, que siempre es recomendable que se haga para poder minimizar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Minimizar, porque no lo evita en el 100%, pero se minimiza potencialmente el riesgo. Entonces, la idea es, nuevamente, soy muy insistente en esto porque en este caso es de vida o muerte realmente. Poder tener una asesoría adecuada porque hay enfermedades de transmisión sexual que no son curables. Entonces, sí puede cambiar tu vida y tomar una decisión inadecuada. Es tu vida y la de tu pareja. Ahora, hay enfermedades que no se ven, como los condilomas acuminados. Hemos visto muchos pacientes que tienen condilomas internos que no se ven, sin embargo son transmisoras y quedan embarazadas en el momento en que deciden dejar de planificar. Y si se les da un parto vaginal, los feticos pueden tener problemas también. Entonces es un problema que puede afectar a terceros. Es de gran responsabilidad hacerlo a conciencia y hacerlo acompañado de la persona que realmente tenga la autoridad para aconsejarte. Hay enfermedades que son asintomáticas, ¿no? Sí, hay enfermedades asintomáticas y hay enfermedades además residuantes que aparentemente se curan, pero no se curan, sino que quedan latentes. Un ejemplo de eso es el herpes, y es una enfermedad que se queda contigo para toda la vida y que vas a ser transmisor toda la vida. Por eso es tan importante tener en cuenta ese otro 50% del riesgo de tener vida sexual activa. ¿Y cada cuánto se deben hacer exámenes? Pues cuando tú estás sana, cuando hay síntomas, es de vital importancia hacerlo 2 veces al año. Cada 6 meses hacer exámenes de rutina. Pero esto puede cambiar cuando hay síntomas, cuando el paciente presenta dolor o ardor o flujo o una secreción anormal o un olor que no es normal. También es importante acudir rápidamente antes de que la enfermedad progrese, porque hablamos de microorganismos que se desarrollan y se reproducen hora tras hora. Entonces, entre más rápido se haga la consulta, hay menor oportunidades de que haya complicaciones de este tipo de infecciones. Bueno, para concluir, creo que lo más importante, ir al médico, asesorarse. Los esperamos la próxima semana en nuestro siguiente podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Chao.